Es un gusto que continúe con nosotros y como les dije antes de irnos al corte, ya está con nosotros Carlos del Río para hablarnos de la película Jack el Cazagigantes. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido. Muy bien, Andrea. ¿Cómo están todos? Gusto en saludarles. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente aquí en Trending Boga para platicar de cine. Es ya una tradición ya desde hace algunos meses. Yo te lo agradezco mucho y de verdad que a todo este equipo de Efecto Noticias también. Gracias, Charlie. No, es un honor tenerte aquí porque eres un experto y porque siempre nos das buenas recomendaciones. Eres atinado en tus comentarios, en las críticas y demás. Entonces, pues qué mejor que tenerte. Te lo agradezco mucho. Yo creo que lo más importante para disfrutar el séptimo arte es no dejar de ser el espectador, ¿no? Ir al cine, si va uno de repente con un estricto sentido crítico, no disfruta las películas. Y de verdad que estas últimas semanas he quedado muy gratamente sorprendido. Ya platicábamos la semana pasada de Oz el Poderoso. Sí, muy buena, ya la vi. Muy ahora interesante. Sí, ya la vi. Y ahora viene Jack el Cazagigante, Jack the Giant Slayer. Es una película que está basada en este cuento clásico del folclore inglés que en México conocemos como Jack y los frijoles mágicos. Y si veíamos caricaturas de diferentes tiempos y épocas, a veces la traducían como Jack y las habichuelas mágicas. Las habichuelas. Las habichuelas, que creo que aquí nunca le hemos dicho habichuelas a los frijoles, pero así se conoce también el cuento. El cuento clásico creo que es de los menos interesantes, de los menos recordados, de los que menos impactan, pero finalmente está ahí y tal vez ya era el único que quedaba para que hicieran una película en una época que, como mencionábamos la semana pasada, hacen varias películas de Blancanieves, series de televisión que toman a los personajes de los hermanos Grimm o a los mismos Grimm, ¿no? Como descendientes de los escritores que en realidad se supone que cazan seres fantásticos, como en la serie que se llama Grimm, o la serie Once Upon a Time, que no nada más agarró de los hermanos Grimm, ya también se descosió y agarró de Peter Pan, y agarró de Alicia en el País de las Maravillas, agarró a Mulan, agarró ya de todo, ¿no? Porque finalmente, según esta serie, todos los personajes fantásticos conviven en una serie de mismo universo, ¿no? Bueno, Jack el Cazagigantes, esas escenas que estamos viendo de la película, es una cinta que dirige Bryan Singer. Bryan Singer es el director de Sospechosos Comunes, que es una película fantástica. Esa la escribió junto con Christopher McQuarrie, que también colabora aquí con él en esta cinta. Y Bryan Singer es el que trajo las dos primeras películas de los X-Men, donde le brindaba a los personajes de los X-Men una suerte de seriedad que le sentó muy bien al género de los superhéroes y que después fue una referencia. Después se nos desplomó con una película de Superman, Superman Regresa, Superman Returns, que la verdad es bastante olvidable, a pesar de que utiliza los mismos elementos icónicos de la película del 78, que es la fortaleza de la soledad y estos cristales de Krypton y demás. No funciona la película. Me parece que ahora, retomando este cuento de el muchacho de una familia pobre, que la mamá lo manda a vender la vaca, aparentemente se lo majean y le dan los famosos frijoles mágicos que hacen que una planta crezca hasta los cielos y lo lleve a una tierra de gigantes, donde hay oro, donde hay una arpa mágica, donde está la gallina de los huevos de oro. Ese es el cuento clásico. Bueno, aquí se tocan algunos de los elementos, pero la película está destinada, Andrea, a un público más bien adolescente. De hecho, la película es B y de repente tiene un par de cositas que sí, para un niño sería muy impactante. Para un adulto está bien, sin embargo me queda la duda. De repente me parecían tan aterradores los gigantes que si le hubieran hecho de terror la película para clasificación C o clasificación R, en el caso de los estadounidenses, hubiera estado fantástica. Aún así, me parece que la película cumple muy bien su propósito. Nicholas Hoult es el protagónico, es este actor que de niño lo conocimos por la película About a Boy, con Hugh Grant. Ah, ¿es él? Es él, ya creció, míralo nada más. Los ojos, míralo nada más. Qué bárbaro. Un personaje entrañable que tenía al lado de Hugh Grant en aquella película, muy bonita película. En esta, pues es ya el joven adulto de familia humilde, pero que tiene un papá que le gustaba leerle los cuentos. Aquí hay un elemento que me gusta mucho de esta película. Cuando comienza la cinta, que tú también ya viste, a la princesa, que no existe en el cuento original, aquí integran un elemento de una princesa. A la princesa, la mamá le está contando las historias mitológicas de los gigantes. Y en el caso de Jack, su papá, en su casita pobre, se los está contando. Después crecerán y, por supuesto, que sus historias se van a unir. Y nos meten algunos elementos que pueden parecer un poco perturbadores, ¿no? El asunto de que haya el robo de una tumba para obtener ciertos elementos, habichuelas. ¿Cuál era el pasado de los gigantes? Como que crearon un propio universo en torno al cuento
al cuento original y me parece que al final de cuentas, sin ser una joya cinematográfica, la película funciona muy bien. Sí. Fíjate que en Estados Unidos no le fue tan bien en taquilla porque prácticamente coincidió con el estreno de Oz. Primero se estrenó Jack, llegó Oz, la desbancó, la mandó al fondo de las películas en lo que tiene que ver con el blockbuster. No había una diferencia de $70 millones el día que se estrenó Oz. Y Oz ha continuado hasta el fin de semana pasado, ya lleva 2 semanas en primer lugar en Estados Unidos. Aquí en México arrancó en primer lugar, pero fíjate que como aquí se estrenó al revés. Al revés, sí. Jack sí tuvo la oportunidad de que la gente la conociera. Fíjate lo que importa a veces el orden en el que se estrenan las películas y por qué las compañías se pelean tanto, saber cuál sale primero, cuál sale después. A Oz le fue muy bien aquí en México y a Jack le fue estupendamente bien. También quedó en primer lugar de taquilla la semana pasada. Y qué bien, es que la verdad vale la pena, digo, te entretiene, ¿no? Sí, Es una película que entretiene. Me parece que las dos películas, tanto Oz, Oz como bueno. Jack, tienen un final muy interesante que te tiene atento. Aunque muchas cosas las podemos adivinar o podemos predecir, me parece que, sin embargo, tienen buenas situaciones y la forma en la que está contada. En el caso de Jack, por supuesto que los gigantes son creados digitalmente con la tecnología de motion control, pero bueno, pues ahí está funcionando muy bien. Digo, sí, funcionan muy bien. Sabemos que es mitología y todo, pero sí te asustan. Sí, de cine fantástico y cine de aventuras, creo que han sido 2 buenos respiros que hemos tenido en este último par de semanas. Sí, sí me gusta. Pero bueno, también han estado las películas de Mirror Mirror, platicando de estas películas que retoman la tendencia, ¿no? estos Como elementos, esta tendencia, efectivamente. ¿No? Bueno, Blancanieves y el Cazador, donde resultaba más interesante el personaje del cazador. El cazador. Ahora va a venir una de Maléfica, donde lo importante, bueno, es el punto de la historia, pero desde el punto de vista de la malvada reina, ¿no? Que va a ser Angelina Jolie, que ya la ha hecho de reina mala en la película de Beowulf, esta cinta animada de Robert Zemeckis, ¿no? Donde emerge del agua de manera gloriosa. Pero también dicen que va a participar su hija, ¿no? Fíjate que eso no lo sé. Que va a ser su hija, que de hecho le pagaron muy bien, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, un personaje de la historia como que va a reflejar cuando ella era niña, algo así. Ah, mira, pues qué bueno, no sabía, no estaba enterado, pero es un dato interesante. Incluida. Ya la veremos, esa película va a llegar el año que entra. ¿Y Pinocho? Pinocho es un proyecto que está trabajando Guillermo del Toro y es, con su estilo, va a ser un poquito más dark el asunto, más tenebroso. Me parece que puede quedar algo interesante. Está en preproducción. Acuérdate que hay proyectos que, aunque vayan muy avanzados, como fue el caso del Hobbit con Guillermo del Toro, que iba con todo y llevaba años trabajándolo y al final de cuentas lo dejó porque pues ya los tiempos no le permitían trabajar en otras cosas, ¿no? Y al final fue Peter Jackson el que lo retomó. Ojalá que lo de Pinocho sí tome su curso y que estemos hablando de ella en este espacio. Pinocho. Y bueno, tu favorita, porque yo sé que tú tienes tu favorita, Carlos. Fíjate que sí, en lo que tiene que ver con estas las formas en las que se están revisitando los temas de los cuentos clásicos, la película de Encantada, que se estrenó hace algunos años, de Kevin Lima, es un director que venía de trabajar en películas como Tarzán, la versión animada de Disney, y que tiene un reparto encabezado por Amy Adams, sí, se ve que precioso. es la princesa del cuento clásico. Además, aquí es una cosa muy interesante, estamos viendo el inicio de la película, que es la parte animada, cómo a esta princesa del cuento cae a la realidad, cae a un entorno urbano, a la ciudad de Nueva York, y me parece que el casting de Amy Adams como la princesa y de James Marsden como el príncipe, que tienen facciones muy finitas, que sí parecen salidos del cuento, es extraordinariamente acertado. La reina mala es Susan Sarandon y el humor que le imprime a la historia, lo ridículo que suena que alguien esté platicando y de repente se ponga a cantar o que los animales le hagan caso, que en el caso de Nueva York, pues estamos hablando de que son las ratas y las cucarachas, ¿no? Y si bien le va las aves de Central Park, pues es muy simpático, ¿no? Por supuesto, el final con el dragón. Es una película que en verdad sorprende. Si no la han visto, hay que verla. Tiene canciones muy interesantes de Alan Menken. Fueron nominadas 3 de las canciones al Oscar. Los números musicales están muy bien elaborados. Y creo que Patrick Dempsey también en el papel de el hombre contemporáneo, neoyorquino, padre soltero, del que finalmente se enamora Giselle, que es la princesa de esta película. Está muy padre la película. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de verla, pero por lo que estoy viendo ya me está llamando mucho la atención. Ah, tienes que verla, tienes que verla. Es una gran recomendación. Y bueno,
Los cuentos clásicos de los hermanos Grimm y otros más, no es la primera vez que se retoman o se parodian. Shrek lo hizo muy bien en su momento, pero fíjate que desde los años 50 la revista Mad tenía un apartado donde regularmente le dedicaban un espacio a hacerle un final distinto a los cuentos de hadas, ¿no? Creo que se llamaba Y no vivieron felices para siempre. No, pues no. Me acuerdo uno de la princesa que besa a la rana, ¿no? Y sale su príncipe. Pues no fueron felices porque en la alcoba del palacio estaba lleno de ranas porque él no quería separarse ni de sus amigos ni de su familia. Y en una serie de televisión que se llamaba Rocky y Bullwinkle también tenían los cuentos fracturados, donde también les daban un final distinto a estos cuentos clásicos. Sí, está interesante eso, ¿eh? Porque sí es cierto, no siempre termina todo como un cuento de hadas. Así es. ¿Qué pasó después del Vivieron felices para siempre? Ese es el bueno, ¿no? Y Shrek, bueno, sí lo retomó. Charlie, ¿dónde te localizamos si queremos más información de cine? Muchísimas gracias. El portal es www.cinemanet.mx, ahí tenemos el podcast. También estamos en facebook.com/Cinemanet para los que les gustan las redes sociales y también en @Cinemanet. Y tenemos ya un canal de YouTube, Cinemanet 1, así lo pueden encontrar. Muy bien, felicidades, mi Charlie. Muchas gracias. Que tengas excelente fin de semana. Igualmente, muchas felicidades y feliz Semana Santa. Ya saben, feliz Semana Santa. Hay que checar bien la de Encantada y si no, bueno, ya que el Cazagigantes ya está en las